Si hay alguna profesión que desgasta y que vacía de lo que uno tiene dentro, es esta. Y puede ocurrir que después de tantos años de vaciarse, uno se encuentra a veces incluso con una crisis existencial de ¿ha valido la pena? Yo me encuentro, he entregado mi vida por una serie de cosas que luego se desmoronan en parte, sigo manteniendo la pasión, pero me encuentro vacío, tengo que llenarlas, cargar las pilas. Yo no puedo seguir vacío porque no se me ocurre nada, porque he perdido la creatividad, porque me estoy repitiendo, porque ya estoy en una rutina de funcionario, porque no puede ser esto. Y esa reacción que todos queremos tener y que sentimos debe estar ayudada por la formación, por las luces de la formación, por las lecturas, por el mínimo tiempo para pensar. En ese sentido yo creo que es una gran contribución en un campo que no es abundante en oferta. La formación permanente de periodistas no es fácil, y que se une a algo que siempre será personal y nunca dependerá de ningún aula, que es que uno tiene que tirar de sí mismo hacia arriba. Yo me hice jardinero porque me gustaba la jardinería. No he hecho ningún máster en jardinería, sé bastante jardinería. Pues, naturalmente porque me lo he propuesto, porque me gusta, porque he tenido ocasión además de diseñar jardines grandes, etcétera, y eso obliga a mucha responsabilidad. Bueno, pues yo creo que uno se especializa en aquello por lo que tiene pasión, con un método personal, y esa especialización a veces nos ayuda a todos a crecer en seguridad. Tenemos que ser periodistas, tenemos que estar en todas las cosas, pero nos interesa para anclar un poquito el alma, saber especialmente de algo. Y esa es autoformación, autoespecialización, no la vais a encontrar en ningún sitio, sino que la tenéis que fomentar vosotros con vuestras lecturas, leyendo blogueros de este campo, siguiendo algunas firmas, en algunos periódicos, algunas secciones especialmente brillantes en ese tema que uno quiere especializarse, etcétera. Y en poco tiempo uno se hace un especialista importante. Bueno, me pedían que hablase de algo que efectivamente me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues lo que os preocupa a vosotros, y que se puede formular en esta objeción o en esta pregunta. Podríamos afirmar con carácter general, ¿no? General, con todas las imprecisiones de las generalidades. Podríamos afirmar con carácter general que el periodismo vive un momento de decadencia. Hombre, siempre se puede uno plantear esto, pero no, como demasiados síntomas de esa decadencia. Se puede plantear que hay una crisis también incluso a veces vocacional en el periodismo, que la gente pues emigra a otras cosas que están en el mismo campo de la comunicación o que lindan con el periodismo, pero que no es periodismo. Y ahí tenemos, no sé, es decir, no tengo absolutamente nada contra la comunicación corporativa, institucional o de marketing, nada, no tengo nada, me parece magnífica, pero eso no es periodismo. Las moquetas de las plantas a los vicepresidentes de las compañías donde tantos periodistas quieren vivir y estar, no es una redacción. Diríamos, el sentido de lo público que siempre ha tenido el periodismo, de las cosas públicas, de la crítica de lo público, de la función pública del periodismo, hoy se cumple o todo eso se ha reducido mucho como consecuencia de unas presiones, el poder que siempre tuvo una fértil imaginación para controlar la información, parece que ahora ha multiplicado en muchos sitios la ofensiva contra los medios
y ha descubierto además el modo de estrangularlos, y las empresas que tienen vocación de persistencia o de sobrevivencia pues no quieren dejarse estrangular y por lo tanto ceden, retroceden, pierden el sentido de su propia función pública, se acomodan, pactan. Todo eso se filtra en las redacciones y llega al último mono que acaba de llegar, ¿verdad? Pierden el sentido de la función pública. Incluso las empresas de información o de comunicación han hecho una cosa magnífica, que ha sido fortalecer con gente muy documentada, muy experta, con grandes titulaciones, todo el área gerencial y comercial de las empresas, que se ha llenado en todo el mundo de MBAs, Master in Business Administration, que cobran como los Master in Business Administration, que viven como los Master in Business Administration, que se mueven con el aire y la arrogancia de los Master in Business Administration, y que miran las redacciones como quien mira un corralito de pobres hombres que están ahí, y que hay que enseñarles las cosas porque no saben ni andar por la calle, ¿no? De modo que en todas las empresas esto ha terminado con un tabique que había antes muy importante entre redacciones y gerencias, un tabique, poroso pero un tabique, donde las influencias comerciales, las influencias económicas, las presiones que recibe este área o estos empresarios no se comunicaba con facilidad con el área redaccional, estaba aislada, de cierta forma, de esas influencias. Hoy ese tabique se ha tirado. Y entonces yo veo con demasiada frecuencia que los gerentes de marketing, que los gerentes de promoción, que los gerentes de distribución se obstinan de una forma o de otra en dictar a la redacción lo que tiene que decir y cómo tiene que decir. Aquí hay un ataque gravísimo interno a la autonomía redaccional. Ya el director es una persona incluso de rango desdibujado, cuando antes era la figura clave de los procesos de orientación ideológica, de crear el haz de pensamiento o el alma de una organización, porque en nuestras compañías se cumple perfectamente lo que ya se conoce. Normalmente el que tiene ideas no tiene dinero y el que tiene dinero no tiene ideas. De modo que es preciso efectivamente una cierta fusión de ambas capacidades. Y en esa fusión los periodistas, los directores, la gente que leía, la gente que veía el mundo, la gente que le cabe en la cabeza el mundo, era capaz de aportar a la empresa una cierta alma, una cierta visión de la jugada, un cierto sentido de la orientación y de la marcha. Hoy no lo sé. De modo que si hemos eliminado el tabique que separa gerencias de redacciones, tiene que haber puentes, claro que tiene que haber puentes. Si nos hemos encelado en sueldos, moquetas y ordenadores de última generación para nuestros Master in Business Administration, pero seguimos pagando a este sector redaccional, seguimos pagándole como si fueran obreros de la construcción, donde introducir la idea de usted tiene que luchar por tener los mejores hombres y pagarlos adecuadamente. Usted tiene que luchar porque la formación de sus hombres sea permanente. Usted tiene que luchar por defender a sus hombres con su propio prestigio de las presiones injustas que este medio recibe. Y usted debe ser el pararrayos y las espaldas anchas de dar la cara frente a los poderosos para que no, digamos, su redacción pueda respirar y trabajar como Dios manda. No sé si se está haciendo eso. De modo que alguna sospecha tengo de que el periodismo no vive en sus mejores horas. Nuestros candidatos a periodismo son gente que preguntan, ¿y cuántas horas hay que trabajar en periodismo? Digo, vete a empresa. Tú tienes que estudia empresa. No, esto no es para ti. Esto no es para ti. Oiga, ¿y se viaja mucho en periodismo? No, vete, haz oposiciones
a maquinista de trenes, porque es como se viaja, esto es otra cosa, ¿no? La pasión periodística que es capaz de pasar por encima de dificultades, la ilusión periodística, yo la veo a veces muy escondida o muy abajo en los candidatos a periodismo. Claro, estamos hablando de la media, por lo tanto, tendremos excepciones brillantísimas, por un lado o por otro, o por muchos. En este horizonte irrumpe además otra cuestión, que es la que en el fondo lleva a postular incluso la tesis que mantienen algunas personas, unas veces convencidas, otras veces es una posición retórica, y que formulan así: ¿no estará la profesión, no estará el periodismo en la fase del peligro de extinción, como está en peligro de extinción el oso panda, ¿no? O en mi tierra las águilas imperiales, pues, el águila bicéfala de los Austrias, donde éramos algo en el país, en el mundo, los Austrias bicéfalos, era una águila imperial. Esas águilas imperiales ya se cuentan con los dedos de la mano. Hay no sé cuántas parejas en España de águilas imperiales. Una envergadura, una belleza, mirar al sol de hito en hito, las águilas imperiales. No la águila perdicera, la águilota, la culebrera, no, la imperial. En peligro de extinción, el oso panda, las ranillas del Nilo, la ranilla azul del Nilo en peligro de extinción. ¿No será esta profesión algo que están también en peligro de extinción? Peligro de extinción quiere decir, pues que, no sé, lo que hoy mismo reconocemos como periodismo, pues eso ya ha dejado de funcionar, ha dejado de existir, no tiene ya las características antiguas, en peligro de extinción. Hombre, una persona tan importante en el periodismo y en la literatura y en el reportaje como Alma Prieto, la colombiana, ¿no? Está en Estados Unidos viviendo, de un pesimismo total, es decir, su tesis es: Internet ha arruinado definitivamente el periodismo. Es su tesis. Pero no es una chisgarabís, es una persona que piensa y que tiene la calidad que tiene Alma. Bueno, y como dice Alma, pues podríamos traer aquí una gavilla de pensamientos de gente que lo que dice es: señores, no eso que dicen los viejos, las cosas ya no son lo que eran, no, más que eso, que es esto ya no existe. Es decir, existe el oficio artesanal de hacer cántaros de barro. Hombre, pues sí, en las ferias, los tíos ahí haciendo cántaros de barro, y moviendo el barro con las manos, o el torno con el pie, y muy bien, y de acuerdo, y nuestras indias tejiendo, diríamos, con las manos y con la barriguita, el telar móvil, de árbol, de no sé qué, tal. Pero eso forma parte del exotismo, forma parte del mercado pequeño de artesanías, tal. Pero vamos, no me digas tú que eso está vigente, ¿no? Los coches de caballos. Bueno, pues si uno va a Sevilla y se monta en un coche de caballos y ve Sevilla oliendo a caballo, que no es nada grato si no te gusta el olor a caballo, ¿no? Y le ponen a los caballitos al sol, le ponen un sombrero de paja para que el caballito no sufra demasiado, y está tan elegante el caballito. Pero bueno, ¿qué? ¿Tenemos en casa caballitos y tenemos en casa carros de caballitos? Entonces desaparecido. Marginal. Los veleros. Bueno, los veleros deportivos, pero vamos, un velero para irse a Europa, no va nadie a vela a Europa, más que algunos locos deportistas. Vamos de otra manera. Bueno, ¿y qué es lo que lleva a la gente a pensar que esto está en peligro de extinción clarísimo? Además del análisis que he hecho, que ha sido, hemos
estamos metidos en un proceso de cierta decadencia como consecuencia de medidas concretas. No es que la decadencia llueva como llueve la lluvia. Es que si usted, empresario, no respeta la autonomía de sus redacciones, su medio se va a ir poniendo gris, triste y se va a morir. Como consultor estoy harto de que me pregunten las gentes que nos contratan como consultores: ustedes tienen que enseñarnos a hacer periódicos sin periodistas. Y digo, pues contrate usted otra compañía, yo eso no lo sé hacer. No lo sé hacer periódicos sin periodistas, pero es que el ideal de bastantes MBAs que se han formado fundamentalmente en Procter & Gamble o en galletitas en mi cocinera, no saben de esto absolutamente nada y tienen la visión de que efectivamente hacer periódicos o hacer contenidos informativos es como hacer galletitas o hacer salchichitas Claro, eso tiene su precio, no va a tener su precio y sus consecuencias en la decadencia famosa, ¿de acuerdo? Eliminemos, hagamos que estos MBAs convivan con puros artesanos. La convivencia entre MBAs y artesanos no funciona en ningún lado. O usted coloca aquí a estos al nivel de los MBAs o rebaja a estos al nivel de artesanos, pero la convivencia entre artesanos aquí y MBAs fantásticos con unos sueldos son 5 veces la de estos pobres hombres, no funciona eso. La falta, el sentido pragmático de la gente del dinero, diciendo, ¿qué función pública es esta? Educar a la gente, formar a la gente. Yo estoy aquí para dar a la gente lo que quiere, y si la gente quiere porquerías, aquí estoy yo para facilitárselo. ¿Eso en qué termina? ¿En qué termina esa posición? ¿En qué termina todas las posiciones donde no tenemos catedrales sin alma? Periódicos que serán unos edificios magníficos, que es perder el tiempo. Los periódicos no son edificios, ni son máquinas. Es su gente, y su gente fundamentalmente la redacción. Ese es un periódico. Ese es el core business del business. Pero eso es para hablar de esto, hablar los empresarios de esto cuando dan mítines el día del periodista o el día de la Constitución, el día de la libertad de prensa, en un lenguaje que dicen los colombianos 20 juliero, que no va a ningún lado, ¿no? 20 de julio, un discurso de 20 de julio, 20 de julio no va a ningún lado ese discurso. Todo eso tendrá sus consecuencias, naturalmente que tiene sus consecuencias. También hay dos cosas a las que quiero referirme que tienen a mi juicio un valor más universal, porque esto pueden ser situaciones o corrupciones del periodismo que producen su muerte. Después de tantos años, los padres de familia siguen diciendo, hijo mío, pero no estudies esa carrera, estudia una carrera seria, ¿no? ¿Vas a estudiar periodismo? Pero tú eres una familia, siempre una familia digna, fuiste, o sea, en tu casa siempre, ¿sí? Estudiar periodismo, hay que llamar al psiquiatra, está loco. Gente que se llena la boca de entusiasmo ante la necesidad de transformar y vitalizar y robustecer la vida pública, y cuando un señor dice, me quiero dedicar al periodismo, dicen, ¿tú al periodismo? No, tú haces una carrera seria. Tú, mira, haces economía, haces empresas, haces administración de empresas, y luego, si sigues con esta manera, pues ya haces lo que quieras, pero primero una cosa seria, para ganar dinero. Tú estás en este mundo para ganar dinero, a ver si tienes claro esto. ¿Todo eso produce alguna consecuencia? Claro que lo produce. También en el tono y en la forma periodística, también. Pero hay dos cosas a las que me quiero referir que están produciendo dos auténticas revoluciones. Siempre ha sido la tecnología, por un lado, la que ha tenido sobre nuestra profesión una influencia fortísima, siempre, desde que nacimos. La profesión periodística, como sabéis, se consolida más o menos como profesión. No aquello de ya los antiguos romanos escribían, no, ya la profesión periodística con una dedicación, con la necesidad de algunas habilidades, con una ética que vertebra el compromiso público de lo que yo hago. Bueno, todo eso nace en torno a los años 20 del siglo pasado. En torno a 1920 en Estados Unidos y un poquito más tarde en Europa se consolida una profesión que se llama periodismo. Y en los diccionarios del 1920 aparece la palabra periodismo
como una profesión independiente de titiritero, bohemio, tío que escribe en los bares, novelista, periodista. Pero acababa de nacer el periodismo en 1920 y ya, un poco tiempo después, la técnica, la aparición de la radio, la aparición más tarde de la televisión, hace que el periodismo empezó a fraccionarse en profesiones aparentemente distintas, como si la tecnología, efectivamente, de los medios radio, la tecnología del medio televisivo, hiciera que esta profesión saltara en pedazos y se fragmentara y perdiera sentido de identidad. La tecnología. Y la tecnología, a partir de la aparición de Internet, hace 20 y tantos años, ha hecho que esto haya saltado en tantos pedazos. Ese elemento tecnológico o técnico como Internet ha originado una revolución en la profesión informativa y en las empresas informativas, por supuesto, a mi juicio, superior, más profunda, más duradera y de efectos que todavía no sabemos ni cuáles son, hasta el final, mayor revolución que la que produce la invención de la imprenta por el señor Gutenberg en Maguncia. Mucho más importante la revolución internetiana que Gutenberg y la prensa. Y eso, la aparición de Internet y la aparición de todo un conjunto de plataformas, instrumentos nuevos, es decir, es Internet, son los ordenadores, son las webs, son los móviles, son los celulares, son los relojes que son mis teléfonos inteligentes, es todo un conjunto de cosas que va determinando también en la gente, especialmente en la gente, los cambios importantísimos de hábitos de consumo informativo, hasta llegar a un punto en el que estamos, que el mercado, antes o después, depende del país, termina siendo un mercado de gente alfabetizada en lo digital, y esa alfabetización digital influye desde cómo consumo información desde que tengo 3 años y produce niños que cuando cogen un periódico o un papel como este hacen: mamá, este libro no funciona. Mamá, no funciona. No funciona. No funciona, este libro no funciona. Tiene 3 años, tú das a un crío de 3 años el iPhone 6, cerrado y negrito, sin instrucciones, y el chaval, clic, pone en marcha. Gente que naturalmente es nativo digital, es gente que esa natividad digital le lleva a un tipo de consumo muy distinto, hábitos de consumo bien distintos a los que tenemos nosotros, le lleva a leer de otra manera, frente a una lectura lineal, donde hemos sido educados, vosotros no sois más jóvenes que yo, pero la gente de mi edad o un poquito mayor, pues sido educada en la lectura así, se lee, empieza por la izquierda, se termina la línea, se baja a la siguiente, se baja a la siguiente, te aprenden a leer más rápidamente, lo mismo pero así en diagonal un poquito. No, esta gente lee de otra manera, es decir, empieza a leer por otro sitio, no empieza por el principio, empieza por el medio, por el fin, empieza por una foto, pasa todo y se dedica a otra cosa y vuelve, es capaz de mantener cierta atención con 4 pantallas al tiempo en un televisor, tiene habilidades y eso va generando un mercado de la comunicación en el cual se insertan los medios y se insertan los periodistas, que lo que viene a decir es: vamos a ver, entérese usted bien de cómo estamos. Yo quiero recibir información a cualquier hora,
A ver, repito, cualquier hora. Usted que viene del papel, te cierra un periódico a la hora que sea y me proporciona información a las 7 de la mañana del día siguiente. No, no, le digo a usted que quiero tener información a cualquier hora. En cualquier sitio. No es que en el desayuno, no es que en un kiosco voy a por un periódico y compro un papel. Que no, que en cualquier sitio. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio. Una información que me interese a mí, aunque no interese al de al lado, es decir, por lo tanto, cuyos contenidos son contenidos que me interesan a mí. Eso de que ustedes han hablado y han escrito libros sobre las comunicaciones de masas, pues eso debe ser para sus abuelitos. Porque eso no más. Bueno, y luego que sea, diríamos, de recepción muy barata. De forma que sea barato la información. Estoy en el Himalaya, estoy recibiendo información puntual. Son las 5 de la mañana, como si son las 7, continua, por el que puedo conectar. Porque al final el mercado que estoy describiendo ha producido, por así decirlo, un reloj de la información donde los usuarios van a determinadas horas, la gente que emplea la información como consumo, pues a determinadas horas va consumiendo la información, es decir, la gente por la mañana se va a lavar o se va a duchar y quiere escuchar las noticias, se pone la radio, mientras está duchándose, está escuchando la radio, y luego estos transportes llenos de embotellamientos y de nudos y de problemas, horas, y en fin, para llegar al trabajo, en la radio, para escuchar no sé qué programa, y llega a la radio y enciende inmediatamente la computadora para ver si hay alguna cosa y repasar los 2 o 3 blogs que sigue habitualmente o que están diciendo la costa este de Estados Unidos, que no sé qué, y luego vuelve a casa y luego vuelve a conectar y luego desconecta y luego llega y luego lee. En cualquier momento, por cualquier plataforma, con la infidelidad de las plataformas frente a la fidelidad. En mi casa siempre se compró el comercio desde el siglo XIX, tal, mi abuelo, tal, pues ahora la gente el comercio un día no lo compra, no da la gana, va a otro sitio, tal, y se mueve. Es decir, esto ha cambiado radicalmente de coordenadas en el consumo de información. En ese cambio copernicano del mercado, de los hábitos de los nuevos conceptos de espacio y de tiempo, es decir, en ese recibir información en cualquier momento, cualquier dispositivo, a cualquier hora, es recibir información también continua. 24 horas, 7 días a la semana. No, es que yo soy una revista que sale el viernes. Bueno, pues muy bien, haga usted lo que quiera, pero yo lo que quiero es otra cosa. Bueno, todo ese asunto, toda esa cuestión, todo ese nuevo marco, toda la revolución, ¿qué quiere decir? Bueno, que efectivamente primero Internet se ve como un medio nuevo y las compañías consultoras generalistas cometen el error gravísimo de decir a las empresas de comunicación que eso es un nuevo medio y que debe ser tratado como se trata al medio prensa. Usted que tiene aquí una redacción de 200, pues tiene que poner aquí 200 señores en este medio nuevo que se llama Internet. ¿Así? Sí. Y además con una consecuencia, o con una recomendación, no le importe, no hagas ningún business plan, no te plantees cómo se va a ganar dinero con esto. Lo importante es ocupar terreno. Lo importante es tener 5 millones de clics, porque todo lo demás vendrá después. Bueno, el asesoramiento así dado y el camino seguido por las empresas según ese asesoramiento ha producido, diríamos, unos resultados terroríficos, la debacle de muchas compañías, las pérdidas masivas y millonarias, porque ni después de 5 clics
llegan los ingresos ni paga nadie, ni llega la publicidad para mantener eso, por lo tanto que el ocupar terreno no basta, no ha funcionado, ni, vamos a decirlo claramente, Internet es un medio nuevo de comunicación. No lo es. Es algo muchísimo más importante que un medio. Es una, vamos a decirlo con palabrejas, una matriz técnica que incluye en esa matriz todos los posibles lenguajes presentes y futuros e incluye todos los medios presentes y futuros. De modo que no es un medio, es que, por decirlo de algún modo, es que hoy una compañía o tiene el corazón digital o está tocando el violón. Y que colocar Internet aquí, junto al print y junto a no sé qué y junto al audio, es tocar el violón. Mire usted que eso es una matriz digital que incluye todos los posibles medios presentes y futuros. Y por lo tanto, rectifique usted, ponga el corazón digital en las compañías. Es mucho más que un medio, es todos los medios. Bueno, a esta revolución o a este tsunami se une otro que se produciría en París en 1948, cuando se formula en París, después de la Segunda Guerra Mundial, donde han muerto 50 millones de personas, con la broma de la guerra, donde la gente, digamos, con el dolor de la guerra, con toda Europa y Asia destrozadas, las ciudades hasta los cimientos, en los bombarderos masivos, en la destrucción del hombre, con el dolor, con todo en el suelo, con las economías, con las familias, con los heridos, con los muertos, con los desechos, con los odios sembrados. La gente, desde ese dolor y desde esa perspectiva de los 50 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial debieron ser 10 o 12, la Segunda 50. Ya con armas de destrucción como energía atómica sobre poblaciones indefensas civiles abrasadas y quemadas para generaciones. Con ese dolor se formula, por así decirlo, una visión del hombre muy esperanzada. Es la formulación de los derechos humanos de 1948 en París, que emana del dolor y de la certeza de que la pseudoinformación, la falsa información, la propaganda espantosa y masiva, el odio que los medios los Goebbels de turno, han envenenado a la gente hasta el punto de llevar a 50 millones a la muerte. La información, la propaganda, la persuasión falsa, las opiniones falsas, el odio. De modo que se formula una cosa que es el dolor la que alumbra esa cosa. No es que la creen, es que se alumbra o se destapa y es el derecho a la información. Y en 1948 se formula como un derecho humano el derecho humano a la información, que tiene por titular, si es un derecho humano, a todos los hombres, a cada uno de los hombres. Es entonces cuando pasa una cosa muy importante, que es, si esto es así, los periodistas y los empresarios de la comunicación, de la información, no son los titulares exclusivos de la información, mis amigos, sino que el derecho a la información, si es de todos, es de todos. Y es entonces, y desde antes lo construyó y lo vio claro, las empresas y los profesionales, estamos actuando con un mandato tácito de las gentes que tienen ese derecho, que puede ejercitarlo directamente o indirectamente a través de nosotros,
pero yo no soy titular mejor que tú, público, sino soy el mismo titular en cuanto hombre, igual que tú, y en cuanto profesional, que tengo un mandato tácito de ayudarte a ti a cumplir o a vivir este derecho. Es decir, se produce, por así decir, una gigantesca democratización de la información. Por lo tanto, en la transformación del periodismo han influido dos cosas: las ideas, libertad de prensa en su momento. Esto no tiene que ver nada con el Estado ni con las prerrogativas regias, esto es otra cosa, libertad del XVIII o derecho a la información del siglo XX. Y desde el punto de vista tecnológico, la gran revolución, mayor que cualquier otra, la aparición de la comunicación digital, digamos, Internet como nuevo corazón de la comunicación humana. Eso ha producido, naturalmente, en nuestra profesión enormes desconciertos, pero el periodismo que se hace en las webs tiene algo que ver con el periodismo que se hace con el papel. ¿No será que aquí en la web están los irresponsables que lo que quieren es correr, sacar, salir, usted confirme, no se confirme, sea verdad, sea mentira? Es que el periodismo está en las redacciones, está en las redes sociales. Es que tiene sentido periodismo ciudadano versus periodismo profesional. Es que ahora la intermediación que antes tenía el periodismo, que era el que monopolizaba la vida y la información sobre la vida, estaban en la intermediación. Ahora esa intermediación se ha roto y aquí hay 1000 intermediarios. Todo ciudadano investido del derecho a la información y con la tecnología digital es un intermediario. Usted ya no es exclusivista en la intermediación. Aquí entra y sale información por muchos canales que no son los suyos. Esto ha cambiado. Pero digo, toda esta situación nueva, con los nuevos hábitos de consumo, con la desestructuración de la intermediación clásica, con el tema de la aparición de un público desorganizado y organizado en sus redes sociales, en sus comunicaciones horizontales, como nuevo intermediador de la comunicación, incluso como respaldo o como crítica a la información profesional. ¿Qué sois ser periodista ante esta nueva realidad? Somos tipos de las ferias que hacen tarros o hacen tazones delante de la gente, abrazan el barro. Somos conductores de caballos, ponen al caballito un sombrerito de paja para que no dé el sol y no se insolen los caballos. Somos un viejo capitán Haddock con barba y voz de trueno que va manejando un velero por ahí en solitario como el buque fantasma. ¿Eso somos? Menudo panorama. ¿Qué es ser hoy periodista? Claro, estas perplejidades terminan por arruinar la convicción de qué es esta profesión. Digamos, ese ancla que hemos hablado, a veces retóricamente y a veces no retóricamente, que es la verdad, es que hoy hay una verdad internetiana, de Internet, que a veces no coincide con la verdad periodística y que lleva a la gente a decir, a mí no me interesa su verdad periodista, me interesa un poquito lo que la gente considera que es verdadero. Es decir, se producen aquí, el ancla de la verdad sufre a su vez una revolucioncita, la intermediación otra, los contenidos otros, porque si hay miles y millones de intermediarios, la información se hace de millones de contenidos distintos y diferenciados. El periodista que trabaja en la web, que es un irresponsable, la calidad que da en el papel, es una visión maniquea rarísima. Y ustedes con la web son unos irresponsables, unos frivolones, gente que no tiene el menor sentido de la ética y que está todo el día, diríamos, manejada por 4
jovenzuelos de 18 años irresponsables dispuestos a vender las cosas como sean. Este talibanismo de unos contra otros, y desde la web, el papel y los periodistas de papel es visto como un rancho de dinosaurios de 3000 años, cada uno con escamas, ¿no? Entonces, claro, con este espíritu de unidad, comillas, ¿qué es la empresa? Los talibanes A contra los talibanes B, y las organizaciones y directivos tomando partido por A o por B. ¿El periodismo que hacen estos es el periodismo de estos otros? No, el periodismo es esto. Y eso lo que es un sucedáneo de unos sinvergüenzas, jovenzanos, no tienen ni idea ni de la ética ni de nada. El talibanismo, papel, dice eso. De modo que, en peligro de extinción, bueno, si esto fuera así, si el panorama es este, el panorama social, de la participación de las redes sociales, del derecho a la información, de las intermediaciones múltiples e infinitas frente a unos señores que han dejado su posición de siempre, la pérdida del sentido de lo público, el convertir esto en un negocio al 7%, perder toda visión trascendental, creer que las catedrales sin alma pueden subsistir, no pensar en la gente que es el core business, dar cancha y dinero y posición a estos de aquí y a estos cuanto más baratos mejor. Claro, frente a este planteamiento, yo tengo que decir, creo que no nos puede desconcertar la técnica, que no nos puede desconcertar el derecho a la información como la democratización soberana de la información. No. Y que por otra parte, antes o después, se verá que como tú no trabajes con empeño por un periodismo de calidad en papel, por un periodismo de calidad en celulares, por un periodismo de calidad en ordenadores, por un periodismo de calidad en las webs, por un periodismo de calidad en la radio, por un periodismo en la televisión, por una en toda una constelación de plataformas diferenciadas. Tú no puedes ser bueno en una cosa y malísimo en las otras. No puedes. Y no se puede mantener eso a la larga. Porque tú tienes, en el fondo, una sola marca que tiene muchas marquitas. Una marca. Un grupo. Por lo tanto, hay que luchar por la calidad en todas las plataformas. Y además, cuando tú te lo planteas, dices, hombre, es que un mínimo de coordinación entre plataformas hay que dar, hay que tener, es que hay que organizarse de otra manera, es que antes se organizaba uno en razón de la tecnología empleada en el medio. La tecnología prensa daba lugar a una redacción, y la tecnología para salir en radio, otra redacción, y la televisión, otra redacción, y las webs, otra redacción, y todo lleno de redaccioncitas, cuyo crecimiento es cancerígeno. Entonces, la visión actual de coordinar, de integrar, es sencillamente dar a cada plataforma su sitio. No es igual un cierre, que es del periódico, y una llegada 9 horas más tarde de cerrar, que las breaking news que tienen que estar disponibles según se producen. Hay exclusivas que pueden esperar 3 horas y exclusivas que no pueden esperar ni media hora. Y habrá que dar salida por la plataforma que sea. Es decir, con terminología de la compañía en la que yo trabajaba y fundé. Desde hace 20 años estamos hablando del concepto de las redacciones contemporáneas. Son turbinas informativas. Son, desde hace 20 años, refinerías de información de diferentes octanajes en función de las salidas y de las plataformas y de los mercados de nicho o no de nicho que tengamos dentro del grupo de gente a la que nos dirigimos. Turbinas, refinerías de distinto octanaje.
No es igual la gasolina de avión que la gasolina de coches. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos refinerías para aviones y refinerías para coches? ¿Qué pasa? Que tenemos el diésel se fabrica en unas refinerías y todo lo demás en otro, y el diésel pesado y el ligero y el sulfurado. ¿No? Que no. Que no. Muy bien. Ahora, por lo tanto, creo que el periodismo va a seguir existiendo, seguir existiendo, cualquiera que sea la evolución de las plataformas. No nos debe asustar, ni podemos establecer la guerra de los talibanes en función de las plataformas. El periodismo es exactamente igual el de hace 100 años que el de ahora, cambiando lógicamente los estilos, los géneros, han inventado géneros, los géneros también aquí, en esta nueva constelación de medios se están inventando nuevos géneros y nuevas formas expresivas, ¿de acuerdo? Ya veremos inmediatamente, y con eso termino, que tengo un no rotundo a que el periodismo muera. No morirá mientras los hombres sigan interesados en contar a los otros hombres lo que pasa. Cualquiera que sean las plataformas y los modos, en la medida en que el hombre es incapaz de vivir sin dejar huellas de su historia y transmitirla, en esa misma medida en que hay historias que interesa contar a otros o historias de los otros que interesa saber a unos, habrá periodismo. Cualquiera que sean las plataformas tecnológicas disponibles. El periodismo siempre es y ha sido uno, y quien se empeña en fragmentarlo, pues allá él, pero yo no fragmento el periodismo, creo que es uno. Tendrá sus modulaciones, no es igual escribir en una revista de modas que escribir en una revista de política, pero serán los temas, será el enfoque, será la terminología, será la titulación, pero el periodismo será exactamente igual. Un único periodismo, el periodismo no morirá como no muere la curiosidad del hombre por saber qué le pasa por detrás de la ventana y quién me lo cuenta. El periodismo ciudadano será una ayuda impresionante para el periodismo profesional, pero no lo suple. Si a mí me duele la barriga y encuentro malísimo, no llamo a un ciudadano médico, llamo a un médico. Naturalmente que todos nosotros sabemos de primeros auxilios, que si yo me encuentro en el avión con un señor que está ahogándose, sé que hay que colocarlo de esta manera, hay que cuidar la cabeza, los pies en alto, tranquilízale, cógele de la mano, aunque no sea médico, sé hacer eso. Y cuando un niño llora porque tiene 39 de fiebre, una madre, un padre sabe lo que tienen que hacer antes de levantar a un cirujano de la cama. Tienes estas pastillas, vamos a darles un antipirético, tal, no sé qué, está con enfermedad, tal. Si la fiebre continúa, vamos a llamar inmediatamente al médico, pero en fin, cuidado, no lo abrigues, abrígalo, tal, que está sudando. Sabemos hacer cosas, claro, también las gentes saben hacer cosas en información, pero que buscamos cuando estamos enfermos un ciudadano médico. ¿Usted que es ciudadano? Cúreme. Buscamos gente que sabe de eso. El periodismo no va a desaparecer. Es verdad, termino, que todas estas cosas que están pasando, especialmente las ideológicas, el derecho a la información, y todo esto que está pasando en la tecnología, puede llevarnos a pensar una última conclusión, que es, naturalmente, hay consecuencias y profundos cambios en el periodismo. Sí. ¿Hay profundos cambios en el periodismo? Sí. Igual que digo, ¿el periodismo está en peligro de extinción? No. Así lo veo. ¿Se ha fraccionado el periodismo hasta dar lugar a 12 tipos de periodismo con exigencias periodísticas distintas? Digo, no. ¿Hay un único periodismo en el modo de acercarse a la realidad, en el modo de defender la verdad, en el modo de comunicar las cosas, en el modo de interesarse por el vecino? Hay un único periodismo, sí. No ha cambiado nada en toda esta sociedad que ha sido agitada por 1000 revoluciones y vientos. Ha cambiado y mucho. Y también ha cambiado y mucho el periodismo sin perder su DNA, sin perder sus células madres. Los cambios
Uno, la información pertenece al público. Hoy esa conciencia es evidente. La información pertenece al público. Dos, la mediación social que el periodismo tenía prácticamente en exclusiva ha empezado a cambiar. La mediación social ha empezado a cambiar y seguirá cambiando. Tres, todo el periodismo se está haciendo continuo, 24 horas, 7 días a la semana. Todo el periodismo, el de radio, el de televisión, digo todo el periodismo, el de la prensa, todo el periodismo se está haciendo continuo. Eso es un cambio copernicano. Se está haciendo 24/7 todo periodismo, sí. 4. La velocidad de la información y los procesos de su elaboración se han acelerado exponencialmente. Hoy hay mucha gente que quiere información en tiempo real. Eso requiere la participación de las audiencias y comunidades. La participación es ya parte del periodismo contemporáneo. No es que sea una guinda, una cosa se puede hacer o se debe hacer o no se hace. Eso es una locura de unos cuantos locatis. Hoy la participación de las audiencias y de las comunidades es parte del actual periodismo y el modo de trabajar. Las redes sociales se han convertido en plataformas virales, virus que se contamina inmediatamente, en plataformas virales y de distribución de contenidos. Los lenguajes y géneros periodísticos se mezclan e hibridan. Las narrativas digitales están hibridando y multiplicando los modos de expresividad del periodismo. Y un periodismo contemporáneo o un periodista contemporáneo, o hacemos un esfuerzo por entender esto y tener en la cabeza algo más que yo sé escribir, o realmente hay que quitarse en medio, porque esto no está para ese juego solo. De modo que no es que todos sepamos lo mismo con la misma intensidad y con la misma calidad. Es una bobada. Igual que en el campo de lo escrito o el periodismo print, cada uno es muy bueno al entrevistar, o muy bueno en los reportajes, o es un analista de primera fila, o es un tipo que busca información donde no existe. Ser bueno en todos los campos no es fácil. Bueno, pues cuando esos campos se multiplican como consecuencia de las nuevas narrativas digitales, la integración de lenguajes escritos, audiovisuales y visuales, la imaginación creadora, el modo de plantear las cosas de acuerdo con la tecnología de la plataforma, pues tiene que ser adecuada a la imaginación. Está ocurriendo una cosa muy triste, que es que cuando en las integraciones el poder vuelve a estar en print, porque todos los antiguos print son los nuevos mandos de una integración multimedia, pues ocurre que al final estos print vuelven a dar a todos los trabajos y a todos los enfoques la orientación print, porque no saben otra cosa. Cuando resulta... ¿Y Internet qué hacemos? Pues nada, pues el primer párrafo del texto ya está, con eso vais. ¿Sí? Eso es programar una plataforma de la potencia de la web. Que no se pise, que no te pise, que se coordine, que sean olas adecuadas, pues hay que planteárselo adecuadamente. Las redacciones están al servicio de los usuarios, no de una plataforma determinada ni de un formato determinado. Y hay que decir a las empresas que sus verdaderos dueños no son ellos, sino los usuarios.
sin demagogia, matizando esto todo lo que se quiera matizar, pero así es, derecho a la información. Es la hora, por lo tanto, de un renacimiento del periodismo. Es un tiempo buenísimo para mejorar y para dar un salto de calidad y para mejorar exponencialmente vuestra formación, porque hay un acceso amplísimo a la información, porque hay unos motores de búsqueda de información maravillosos y los que habrá, porque hay continuos comentarios en la red que nos ayudan. Es que podemos pensar e ilusionarnos con una edad dorada del periodismo. Siempre me ha hecho gracia una frase atribuida a Spencer que dice, y termino, que cuando un hombre dice un hondero que maneja una onda como una piedra, ¿no? Los honderos medievales, ¿no? Que descalabraban, David y Goliat, ¿no? David con una honda le pega al gigante en la frente una pedrada, lo tira y los pies se dan de barro, cae, se rompe, no queda nada de aquel gigante de oro. David, un pastor con la honda. Bueno, dice Spencer, cuando un hondero, la honda, la piedra, te dice que se propone apedrear a la luna, no le quites eso de la cabeza, porque nunca va digamos, a apedrear la luna, nunca va a llegar. Pero en cambio, si ese es el objetivo que se plantea, ese va a ser un maravilloso hondero. Claro. De modo que a lo mejor no tenemos que apedrear la luna, pero vamos a intentarlo porque seremos unos maravillosos honderos, maravillosos periodistas. Fin de la intención.